Cuando Martín Lutero va y hace esta protesta, la motivación de él era volver a los principios de la Escritura y que la fe se purificara en el pueblo. Su objetivo en estas objeciones que él redactó, en estas 95 tesis que él redactó, fueron para volver la pureza del pensamiento, la pureza de la doctrina a la iglesia, y que la iglesia pudiera entender que es solo por la fe, solo por Cristo y solo por la gracia que hemos obtenido la salvación. A esto se añaden las otras dos solas, que son sola Escritura y solo a Dios la gloria. Pero el propósito de Lutero era limpiar la doctrina de la mente de los creyentes, que había sido contaminada con las ordenanzas de los hombres. Y, obviamente, él no quería establecer su doctrina, él quería establecer la doctrina apostólica. Y cuando Martín Lutero lanza esta protesta, hace estas objeciones y triunfan por la providencia del Señor, la iglesia sale de las tinieblas a la luz. Y surge el gran eslogan de la Reforma, que es post tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. ¿Y qué era esa luz? Entender que todo es por gracia. Y lo que hizo Lutero fue protestar para que sea la Biblia la que determine qué es lo que la iglesia debe creer y lo que debe hacer. La Biblia es la regla de fe y conducta de la iglesia. Y toda palabra humana debe ser cuestionada. No importa si viene de papas, no importa si viene de grandes autoridades, no importa si viene de predicadores famosos, no importa, siempre tiene que ser cuestionada porque ellos no son la Escritura. Y por más de que ellos vengan y quieran atribuir la voluntad de Dios a sus revelaciones, de ninguna manera debe ser tenido en cuenta. Incluso el apóstol Pablo nos dice que si un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, sea anatema. Si arrancamos dentro de los 5 puntos, estamos hablando de sola Escritura. Sola Escritura. ¿Sí? Entendiendo el concepto de que la máxima autoridad hoy para la iglesia es la Biblia. Exactamente. No las experiencias, no las emociones, no como bien hablabas. No lo que el hombre puede sentir, sino lo que la Biblia dice. Bueno, en ese momento la iglesia estaba viviendo bajo la tiranía del poder religioso y el poder religioso ejercía esa autoridad porque se atribuía tener la voluntad de Dios. Entonces, si el Papa tenía un sueño, si tenía una visión, si tenía una revelación, si se le ocurría una idea, él podía exigir que fuera obedecida de manera infalible, de manera absoluta, porque él era el representante de Dios en la tierra y no podía ser cuestionado en absoluto. Esto los llevó a cometer muchísimos abusos y a someter a las personas a ideas completamente absurdas, a ideas completamente locas. Tenemos el gran ejemplo de las indulgencias. Las indulgencias se las inventaron ellos y se las imponían a la población como si fuera voluntad de Dios. Las indulgencias era comprar el perdón de Dios. Entonces, te das cuenta que eso es algo completamente antibíblico. Entonces, esto era lo que estaba protestando Martín Lutero y él estaba buscando que la Biblia fuera la máxima autoridad, porque ya se había comprobado por evidencias, se había constatado que los papas, los líderes religiosos erraban, que se contradecían, que sus órdenes eran absurdas. Esto pasa hoy por hoy, ¿no? Lo mencionábamos en el programa anterior. Muchas personas toman una visión y le atribuyen esa visión que es la voluntad de Dios y piensan que se la pueden imponer a las personas de manera absoluta y que tienen que ser obedecidos. Ellos como si fueran Dios porque Dios les dio esa revelación. Y eso no puede pasar de ninguna manera. En eso hemos estado fallando nosotros como iglesia. Porque ningún hombre tiene esa autoridad. Hoy, una vez que se cierra el canon de las Escrituras, hoy todo hombre debe ser cuestionado. Ningún sueño, ninguna visión, ninguna revelación, ninguna idea, ninguna visión, nada puede ser tomado como algo absoluto. Nada puede ser tomado como algo infalible. Todo debe ser cuestionado y todo debe ser obedecido si hay acuerdo y si hay libre voluntad. Nadie puede ejercer dominio sobre la voluntad de otro con una
pseudo visión o con una pseudo revelación. Hoy ya no pasa eso porque la revelación, que es la escritura, quedó cerrada y es la única que tiene autoridad. Todo lo que pueda llegar a requerir organización o a requerir alguna actividad que se necesite coordinación y que se necesite una guía, debe ser realizado mediante el común acuerdo y la libre voluntad. No se puede imponer absolutamente nada. Al Papa en esa época se le ocurría cualquier cosa y la tradición incluso tenía más autoridad que la misma escritura. Y la voz del Papa podía llegar a silenciar las mismas escrituras. Las escrituras estaban cerradas y la voz del Papa tenía más autoridad que la misma Biblia. Entonces fíjate cómo la voz del hombre, y esto también es por juicio de Dios, la voz del hombre se posiciona por arriba de la voz de Dios y los hombres siguen la voz de los hombres, pero ellos estarán yendo a su propio juicio. Un hombre de Dios dice que Miguel Núñez, ¿no? Dice que los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos líderes están puestos para gobernar a la falsa iglesia. Y lo triste es que hoy se repite la historia y la Biblia está abierta para todos, pero está cerrado el corazón. Sí, lamentablemente hoy hemos caído de vuelta en lo mismo. Uno de los argumentos que el Papa daba para ser obedecido de manera absoluta es que era el sucesor de Pedro. O sea, el Papa era visto como un apóstol que había recibido, había heredado la autoridad de Pedro. Entonces lo que él decía tenía que ser obedecido como si estuviéramos obedeciendo a Pedro. Hoy entendemos que la iglesia debe obedecer a Pedro de manera absoluta porque Pedro es un autor escritural y es un hombre delegado directamente por Jesucristo y todo lo que él habla es de inspiración divina y todo lo que él establece debe ser creído y obedecido de manera absoluta. Pero es Pedro. Una vez se cierra el canon bíblico, ya nadie más tiene la autoridad de Pedro. Entonces el Papa el argumento que daba de por qué su palabra era infalible era porque era sucesor de Pedro. Pero se estableció que no hay más sucesores de Pedro, que no hay más apóstoles, que los únicos apóstoles fueron los 12 y después de ellos todos somos predicadores y estamos sometidos a la palabra, estamos sometidos a ella. Yo sé que Efesios capítulo 5 nos habla de 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y la gente dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos en este tiempo? ¿Estamos huérfanos de apóstoles? No estamos huérfanos de apóstoles. Nuestros apóstoles siguen siendo Pedro, Pablo, Santiago, Juan. Ellos siguen siendo vigentes y nosotros debemos obedecerlos a ellos. Ellos son el fundamento y sobre ese fundamento se construye el cristianismo. Tampoco estamos huérfanos de profetas porque tenemos a Ezequiel, tenemos a Daniel. Tenemos a Juan y el Apocalipsis y ellos nos muestran cuál es nuestro destino. Ellos nos muestran cuál es el plan de Dios y cómo se define, cómo se ejecuta, cómo se lleva a la consumación, al cumplimiento. Entonces no estamos huérfanos de profetas. La iglesia hoy tiene profetas vigentes, que sigue siendo Daniel, sigue siendo Juan, sigue siendo Ezequiel, sigue siendo Isaías. No estamos huérfanos de apóstoles, seguimos teniendo de autoridad a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan. Lo que sí tenemos en este tiempo son evangelistas, pastores y maestros, en este tiempo sometidos a la Escritura. Entonces, lamentablemente, cuando hoy en día alguien se posiciona con la autoridad de un profeta como la de Ezequiel a dar directrices de manera absoluta, ya es algo falso, es algo que está usurpando la autoridad de Dios. Si bien un hombre se autotitula apóstol y quiere dar mandatos o quiere dar lineamientos absolutos y que tienen que ser obedecidos, la voluntad tiene que quedar atada a esos mandamientos de ese hombre, esa persona está usurpando la autoridad de los apóstoles, de Pablo, Pedro, los apóstoles escriturales y la autoridad de Jesucristo. Hoy nadie tiene ese tipo de autoridad. Y para eso que vos decías, hoy alguien que se quiera llamar apóstol y dar estos tipos de alineamiento, la respuesta es anatema. Es anatema, es lo que dice Pablo. Es lo que dice Pablo. Es lo que dice Pablo. Y esta es la primer premisa de lo que sería la sola escritura.
Pero bueno, hay un desarrollo de otros puntos. De otros puntos. Y me gustaría por ahí tirarte y que vos me contestes. Bueno, para ir desarrollando el tema. A ver, ya platicamos sola escritura. Ahora, el concepto de sola fe, ¿a qué se refiere? Sola fe. El concepto de sola fe significa que solo por la fe somos salvos. No fe más obras, que esto también lo planteaba la Iglesia Católica, que tenemos que creer, pero a esa fe tenemos que añadirle nuestras obras. En la Reforma se establece que es solo por fe. ¿Cómo debemos entenderlo? Porque nosotros tenemos en la Biblia a Pablo diciéndonos que somos salvos por fe, pero también tenemos a Santiago diciéndonos que el que tiene fe sin obras, esa fe está muerta. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Nuestras obras no añaden a la obra de Jesucristo. Nuestras obras no pueden añadir a la salvación. Nosotros no nos podemos ganar la salvación con nuestras obras. Porque si nosotros nos ganáramos la salvación mediante las obras o por las obras, entonces la cruz sería en vano. No necesitaríamos la cruz con las obras nos salvásemos. Nosotros tenemos que tener toda nuestra fe en que la justificación viene por Jesucristo. Por la fe en Jesucristo estamos diciendo que incluso Él mismo nos dio la fe. La Biblia dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Y ese poder de la salvación genera obras. Las obras no crean salvación, pero la salvación sí genera obras. Entonces de esa manera tenemos que entenderlo. No es que a la fe añadimos obras, sino que la salvación es la que nos da fe y la que nos da obras. Entonces no tenemos fe en la fe, tenemos fe en Jesucristo. Y cuando decimos que somos salvos solo por fe, estamos sacando el protagonismo de las obras, estamos quitándole el crédito al hombre. Cuando decimos que solo por Cristo, también estamos sacando las obras de protagonismo. Y estamos estableciendo que solo Dios, solo Cristo y solo la fe que es fruto del Espíritu Santo es lo que nos llevan a la salvación. Nuestras obras son el resultado, como lo dijiste hace un momento, nuestras obras son el resultado de la salvación. Nunca nuestras obras van a ser para salvación. Entonces, nuestras obras son porque hemos sido salvos. Ahora, la Biblia dice que todo lo que no procede de la fe es pecado. Porque la fe debe verse como una intención, la fe debe verse como una motivación. Yo puedo hacer muchas obras buenas desde la motivación de recibir gloria, mi propia gloria. O puedo hacer las obras desde la motivación de la fe. ¿Qué es la fe? Hacerlo para la gloria de Jesucristo. Si yo tengo obras, pero no han surgido de la fe, sino que han surgido del amor propio, de la vanagloria, de querer tener reputación, de querer tener honra de hombres, son pecado por más lindas que sean, no proceden de la fe. Ahora, hay algo interesante en este punto, que es dos puntos cruciales. No me porto bien para ser salvo, me porto bien porque soy salvo. Exactamente, es así. Mis obras son buenas porque soy salvo, no hago obras buenas para ser salvo. Exactamente, lo dijiste perfecto. Y las obras en cuestión tienen que ver con el carácter y los frutos de Cristo. Pero si simplemente lo hago por hacer, podría ser bueno o para satisfacer mi conciencia, mi ego, mis sentimientos, o porque tengo una angustia y sufro de que el mundo está cada vez peor y siento que pongo mi grano de arena para que todo esté mejor, eso no glorifica a Cristo. Exactamente. Sí, perfecto. Mira que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2 que Dios es el autor de las obras de un salvo. Dice la Biblia que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces una cosa es caminar en las obras que Dios planificó y otra cosa es caminar en las obras humanas. Cuando yo camino en las obras que Dios preparó de antemano, esas obras son de su autoría. Y no son de autoría humana, lo que significa que mis obras deben ser atribuidas a Dios y a Dios debe ser atribuida la gloria, no al hombre. Cuando nosotros decimos que somos salvos solo por fe, incluso estamos diciendo que las obras son de autoría divina. Eso es lo que produce la fe. Exacto. Bueno, tenemos el otro punto, solo a Cristo. Solo Cristo. Bueno, lo mismo. Estos conceptos se entrelazan entre sí, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos salvos solo por Cristo, también estamos anulando las obras humanas, porque nosotros vivimos en obras divinas.
Nosotros vivimos, como dije hace un momento, en obras preparadas de antemano, pero no en mis obras. La Biblia dice que las obras humanas son trapos de inmundicia, las justicias del hombre son trapos de inmundicia, entonces mis obras no sirven para la salvación. Cuando yo digo que, o cuando entendemos que somos salvos solo por Cristo, estamos atribuyendo toda la obra de la salvación a Jesús. Es por Cristo, por su cruz, por su mérito, que yo alcanzo la salvación. No mi mérito, no el mérito de mis obras, no porque yo tuve más luz o porque tuve más intuición o porque soy más bueno, porque soy más justo y porque hice mejor las cosas. No, mis obras no cuentan absolutamente para nada en la salvación, porque el mérito es completamente de Jesucristo. Toda es su obra. Él es el carpintero, Dios es el alfarero, yo soy la vasija. Y las obras que yo produzco en realidad son de su autoría, porque Él es el que me está formando. Entonces, de esta manera nosotros buscamos o entendemos que el hombre sale del centro y solo se posiciona a Cristo como el gran autor de la salvación. La Biblia dice que la salvación pertenece a Dios, la salvación pertenece al Señor. El problema que pasaba en los tiempos de la Reforma es que las personas pensaban que su conducta complementaba la cruz, que era la cruz de Cristo más mi buena conducta. Entonces esas dos cosas hacían que yo tuviese salvación. Entonces, así como la cruz de Cristo tiene un mérito, mis obras también tienen un mérito, mi obediencia también tiene un mérito. Entonces no toda la gloria es de Dios, parte de la gloria es de Cristo y una partecita es mi gloria también porque yo he hecho las cosas bien. Lo que se estableció en la Reforma es que toda la gloria es de Cristo, que no hay gloria para el mérito humano, que el mérito humano es completamente insuficiente, porque todas las obras de todo ser humano están contaminadas por la corrupción del ego, del egoísmo, de todo lo que es el pecado, están contaminadas las obras. Entonces, por más lindas que sean, tienen una contaminación de ego, tienen una contaminación de pecado. Entonces necesitamos obras limpias. Para que las obras sean limpias necesitamos la purificación de la sangre de Jesucristo en nuestros corazones. Si Jesucristo no purifica nuestros corazones, nuestras obras jamás serían aceptables. Necesitamos la purificación del corazón para que las obras queden validadas. Y a su vez esas obras que quedaron validadas son de autoría divina, justamente porque Él fue el que limpió el corazón. Entonces no hay espacio para la vanagloria humana. No hay espacio para darle un poquito de crédito a las obras de los hombres. Cuando decimos que somos salvos solo por Cristo, estamos diciendo que nuestras obras son el resultado de su trabajo. Él dijo, consumado es. Y es muy cansador añadirle a la cruz las obras. Es su nueva naturaleza, su regeneración que impulsa las buenas obras porque ya nació de vuelta. Exactamente. Tiene una naturaleza, como vos siempre lo decías, tiene una naturaleza nueva. Exactamente. No está haciendo algo para como si fuera un trabajo, no estás como, tengo que hacer esto para ganarme esto, sino que lo haces porque hay algo, una nueva naturaleza en vos. Eso que mencionas de la regeneración es muy importante, del nuevo nacimiento, porque sí, es verdad, las obras pertenecen a la naturaleza. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo tengo un buey y ese buey, tiene naturaleza de buey, su comportamiento es de buey, ¿no? Su comportamiento, sus obras son de buey. Pero si un científico viene, afecta su ADN y le infunde naturaleza de león, y su ADN es completamente corregido, cambiado, es renaturalizado ese animal, él empieza a tener un comportamiento de acuerdo a su naturaleza, él empieza a tener obras de león. Entonces estas obras son el resultado de que él sufrió una transformación en su naturaleza. Esas obras ya vienen a ser atribuidas al científico que afectó su ADN. No pueden ser atribuidas al buey, porque el buey no puede renaturalizarse a sí mismo. Ese buey cambió de naturaleza y cambió de comportamiento. Sus obras son diferentes. Y eso pasa en la vida cristiana. Cuando nosotros somos renaturalizados por la obra del Espíritu Santo, nuestras obras cambian por autoría de Dios. Y ahora nuestro comportamiento es diferente
pero no nos llevamos el mérito, no tenemos crédito en eso. Esas obras que nosotros estamos teniendo son el resultado de una transformación que hizo Dios por medio de el Espíritu Santo en nuestra naturaleza. Y ahora estamos incluidos en el Hijo. Y estamos incluidos en el Hijo. Eso que dices es muy importante para ampliar el tema de Cristo, porque estando unidos a Cristo es que tenemos todas las virtudes de Cristo. Yo no puedo decir, yo me salvé porque tengo fe, una fe maravillosa. No, yo me salvo porque estoy unido a Cristo y la fe de Cristo es mi fe. Él es el autor y consumador de la fe. La fe de Cristo está en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me lo dio Él. Y entonces yo comparto, o Cristo comparte su fe conmigo. Y la comparte mediante el vínculo del Espíritu Santo. Por eso el concepto de en Cristo es mencionado muchísimas veces en el Nuevo Testamento, más de 150 veces. El concepto de en Cristo. Estamos en Cristo. Todo lo que hagamos, hagámoslo en Cristo. ¿Estás orando? Tienes que orar en Cristo, en unión a Cristo, porque si tú estás orando fuera de Cristo, eso son vanas repeticiones. Si tú estás creyendo fuera de Cristo, eso es idolatría. Si tú estás obrando afuera de Cristo, son trapos de inmundicia. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en Cristo para que quede validado. Si nosotros estamos afuera de Cristo, estamos afuera de la salvación y por más buenas obras que practiquemos, no van a alcanzar porque el corazón está contaminado por el pecado. Entonces, el concepto de estar unidos a Cristo es muy importante porque Cristo es el que suple o sustenta o provee las virtudes que yo necesito para la salvación. Él me las provee: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, la perseverancia, todas esas virtudes perfectas que son de Cristo, Él me las concede por medio de su Espíritu Santo. Entonces, la humanidad no tiene gloria ninguna. Y las obras que son el resultado de esas virtudes, pues corresponden a Cristo, no son mis obras, no soy salvo por mis obras, sino por las obras de Jesucristo. Increíblemente, hay una relación divina, que lo es, entre el Padre y el Hijo. Nosotros, incluidos en el Hijo, es que somos aceptos por el Padre. Exactamente. Y a la vez, cuando oramos, lo pedimos: te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Porque hay una relación divina en esa Trinidad. Una relación divina entre el Padre que se da al Hijo. Y lo más maravilloso es que estamos incluidos en Él. Sí. Mira, te digo, toda respuesta que hemos tenido a nuestras oraciones es una respuesta concedida a Cristo. Oh, eso es tremendo. A Cristo. Porque es Cristo el que llena las copas de incienso de los santos. Y mi oración, la oración que es oída por Dios y respondida por Dios, ha surgido del Espíritu Santo, ha surgido del Espíritu de Cristo, que lo dice la Biblia, lo dice la Escritura, ¿no? La Biblia dice que Dios conoce las intenciones del corazón porque Él conoce al Espíritu. Incluso las intenciones son otorgadas o provistas por el Espíritu Santo para que yo camine en una verdadera salvación. Nada en mí es perfecto, mi amor no es perfecto, mi fe es imperfecta, mi paz es imperfecta, todos los factores, los elementos que componen al ser son imperfectos y están contaminados por el pecado. Si esos elementos que componen al ser no están purificados por la sangre de Jesucristo, nunca alcanzaría la salvación, jamás. Es imposible la salvación en esos términos. Pero, ¿cómo los purifica Cristo? Él los comparte conmigo. Él los comparte con el creyente. Ahora ya vivo en una fe, pero no es una fe humana, sino en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo, en la fe que es virtud del Espíritu Santo. Y mira que de ese ser surgen las oraciones, y las oraciones son respuestas, obtienen respuesta porque Dios todo le concede al Hijo. Eso es tremendo. ¿Qué dice la Biblia? Que si nosotros oramos y pedimos y no recibimos es porque no hemos pedido conforme a su voluntad. Pero el Espíritu sí pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces la oración que funciona no es la humana, caprichosa, la oración decretiva. No, la oración que funciona es la que surge del Espíritu Santo y fluye en mí. Y yo oro por el Espíritu
Mira por que medio de Cristo. y estando en Cristo, Estando en Cristo. ¿no? El Espíritu nos une a Cristo. Y toda la actividad de Cristo viene a mi vida y por ella es que yo voy rumbo a una salvación que no merezco. Y esto nos da pie, lo que voy a decir, al próximo punto. Era Cristo quien debía pagar, porque nosotros no teníamos manera de saciar la justicia de Dios. Imposible. No teníamos manera de saciar su justicia. Y es por gracia. Es por gracia. Esa es la cuarta sola, ¿no? Esa es la cuarta sola. Es por gracia. Solo por gracia. Cuando yo entiendo que todo es por gracia, entro en el reposo de Dios. Porque cuando yo creo que son mis obras las que me llevan a la salvación, yo no estoy en reposo. No hemos entrado en el reposo de Dios. Estamos trabajando. ¿Qué es el reposo? Es el descanso. Es descansar. No es el Shabbat, es Cristo. No es el sábado, es Cristo. Porque los judíos pensaban que el sábado era el día de reposo, había que descansar de las obras, no había que trabajar. Hay sectas cristianas que guardan el sábado, también con esta idea de que el sábado es el reposo de Dios y que no tenemos que trabajar ahí, y entonces ellos piensan que porque no trabajan el sábado ya están en el reposo y que son obedientes. No, ese no es el reposo. El reposo es dejar de confiar en las obras, que son ellas las que me salvan, y empezar a confiar en Cristo, que su obra es la que me salva. Eso es estar en el reposo. Y cuando nosotros entendemos la gracia, entramos en reposo, porque ya sabemos que no es por obra, sino por gracia. Y esa es la cuarta sola, ¿no?, que estamos manejando. Sí. Y quería acotar el concepto de cuando somos regenerados, perdón que insista, es donde podemos entender que no son nuestras obras, que la cruz es suficiente y que soy salvo por absolutamente gracia, por lo cual no pude ni puedo hacer algo para añadir una salvación o hacer algo en mi vida. Fue todo Cristo, completamente. Entonces, cuando lo entiendo en la nueva naturaleza, es que puedo entender que es de Él, por Él y para Él. Exacto. Por lo cual, ya está. Es tremendo. Mira, lo voy a decir de una manera muy sincera, muy clara. Porque estos temas son resistidos por la iglesia. Estos temas no generan aplausos, generan apedreamientos. Pero te lo voy a decir claro, el concepto de solo gracia. Cuando decimos que somos salvos solo por gracia, es porque es la voluntad de Dios la que salva y no mi voluntad. Es porque Dios elige al que va a ser salvo y Dios infunde en el salvo la regeneración, le da un nuevo corazón. Con el nuevo corazón cambia la voluntad, cambian los afectos, le da el fruto del Espíritu Santo, le da las obras, le da la perseverancia, le da la santificación, le da la glorificación, la justificación. Todos los elementos que una persona salva recibe, los ha recibido de Dios, por voluntad de Dios y no por mérito al hombre. No porque el hombre haya dicho te acepto. No, porque si el factor humano se involucra en la salvación, entonces no es de Dios toda la gloria, ni es todo por gracia, sino que hay un mérito humano, por más pequeño que sea. Por ejemplo, el decisionismo. Si yo decido seguir a Cristo, entonces soy salvo y Dios puede salvarme. No, Dios salva de manera, como hablamos en el programa anterior, de manera monergista. Dios salva de manera unilateral. Él dice, voy a salvar a este y lo salva. Dios no está contando con la voluntad del que está salvando, así como un bombero no cuenta con la voluntad del que va a rescatar, o como un buzo que va a sacar una persona, o un salvavidas, un guardacosta, va a salvar una persona que se está ahogando, no cuenta con su voluntad, sino que lo salva. Él hace toda la obra. Suponte que, no sé, toma una lancha, un bote, y se va hasta donde está la persona muriéndose, y emplea todos sus recursos, su fuerza, la saca. La persona no se saca a sí misma de eso, ni tampoco le está preguntando, ¿quieres que te salve? Este guardavidas no le está preguntando, ¿quieres que te salve? ¿Quieres que te saque del agua? ¿O quieres permiso?
No está pidiendo permiso, lo saca. Exacto. Entonces estamos viendo que la salvación de este guardavidas o de un bombero o de un rescatista es una salvación que se ejecuta de manera unilateral, por voluntad única del que está salvando. Cuando nosotros decimos que somos salvos por gracia, estamos diciendo que somos salvos porque la voluntad de Dios quiso salvarnos. La salvación se ejecuta de una manera unilateral. Dios no está contando con mi voluntad. Y esto nos abre paso a la siguiente doctrina, que es la doctrina de la elección. Son salvos los que son elegidos por Dios, y los que no son elegidos por Dios están en reprobación y ellos irán a condenación. ¿Y por qué Dios no elige a todos los hombres? Porque no le plació. Y esta es la respuesta que tenemos en la Biblia. Porque Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira destinados para destrucción. Y es clarísimo. Ahora mucha gente dice, pero entonces Dios es injusto. Dios no es injusto porque estos hombres han nacido en naturaleza pecaminosa. Dios condenó a Adán, a toda la humanidad la condenó en Adán, y si Dios no salva a nadie, ni envía a Jesucristo, esa es una condenación justa, perfecta, soberana. Si Dios no envía a Jesucristo, nadie sería salvo. Pero Dios envía a Jesucristo y elige a su iglesia, así como en el Antiguo Testamento el Padre elegía a la esposa de su Hijo, así el Padre Celestial escoge la esposa de Jesucristo, la elige y la salva. Dios con nadie hace injusticia. Con unos hace misericordia, con otros hace justicia, pero con ninguno hace injusticia, dice el doctor R.C. Sproul. Tremendo. Entonces mira, y mira lo que es el concepto de la gracia. Cuando decimos que somos salvos solo por gracia, es porque es por su voluntad unilateral que hemos sido salvos, porque Él le plació escogerme desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, elegirme sin contar con mi voluntad. Y hay dos cosas que agrego para pasar a las siguientes, a la última sola. Es el ejemplo del guardavidas. Vos sabías que cuando se están ahogando, el guardavidas, el que está entrenado, el que está ahogándose, él no va directamente a salvarlo. Porque si él se acerca, mientras este está luchando con el agua, lo más probable es que intente ahogarlo a él también. Sí. Entonces deja que se canse, que se venza, y ahí lo salva. No pide permiso, no, o sea, va y lo salva. Me traía un concepto tremendo, así. ¿no? Ahora te digo más, porque ese concepto de que Dios salva a una persona que se está ahogando, no está muerta, pero Dios la salva, es un concepto muy común para poder dejar viva la voluntad humana y que Dios pregunte, ¿quieres que te salve? Y la persona dice, no, yo me quiero seguir ahogando. Bueno, entonces no te salvo nada. Pero es un concepto que está cojo, es un concepto que le falta una verdad bíblica, y la verdad bíblica es que estábamos muertos en delitos y pecados. En lo profundo. Entonces la idea verdadera, o como deberíamos plantear esa ilustración, sería de la siguiente manera: una persona muerta, ahogada en lo profundo de la mar, es rescatada y salvada por Dios, de manera, como dije, unilateral y poderosísimamente, resucitándolo. La Biblia dice que, estando nosotros muertos en delitos y pecados, hemos recibido vida juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos, dice Efesios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. O sea, nuestro cristianismo es su obra, somos hechura suya. No somos hechura suya solamente en el aspecto físico, en el color del pelo, el color de los ojos. No somos hechura solamente en eso. Somos hechura suya en el sentido espiritual. Él es el que creó mi cristianismo. Él es el que creó mi hombre interior converso. Somos obra de sus manos, porque somos hechura suya, dice Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, ese texto es clarísimo. Sí, no hay mucho, claro, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y ahí tenemos la sola gracia, la sola fe, solo Cristo. Y cierro con esto para pasar al último concepto. R.C. Sproul también decía que la pregunta que él se hacía no era ¿por qué
Dios no había elegido a otros y a otros a él sí. Sí. Si no es, ¿por qué a mí? Sí. ¿Y sabes cómo lo plantea con Esaú y con Jacob? Pero, bueno, esto yo lo leí de Spurgeon. Puede ser que lo haya tomado Sproul. Puede ser que lo haya tomado, claro. Como referencia. Pero Spurgeon dice, a mí no me sorprende que Dios no haya elegido a Esaú. En ese famoso texto de Romanos 9, donde Dios dice, elegí al que quiero y al que no quiero no elijo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, dice que eligió a Jacob y no eligió a Esaú. Entonces Spurgeon dice, a mí no me sorprende que no haya elegido a Esaú, eso no me sorprende, lo que me sorprende es que haya elegido a Jacob. Tremendo. Último punto, y con esto vamos a ir cerrando. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Bueno, este es el resultado de las otras 4, ¿no? Porque cuando decimos que solo a Dios es la gloria, es porque hemos entendido que todo ha sido por gracia, todo ha sido por Cristo. Todo ha sido por la fe, pero la fe es fruto del Espíritu Santo. Entonces, la obra de salvación es de completa autoría divina. El 100% de mi salvación es la obra de Dios. ¿Cuáles son los elementos por los cuales el hombre llega a la salvación? Primero, Dios lo elige desde antes de la fundación del mundo. Segundo, Dios lo llama por medio del Evangelio. Lo llama por medio de la exposición al Evangelio. Dios le da la fe por medio del fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando de que todo lo hace Dios. Aquí el factor humano no interviene en absolutamente nada. Hemos dicho que Dios le elige. Hemos dicho que Dios lo llama. Hemos dicho que Dios le da la fe por medio del fruto del Espíritu Santo. Hemos dicho que Dios lo justifica por medio de la cruz de Jesucristo. Una vez el hombre está justificado, Dios empieza un proceso de santificación, de purificación, que también es por medio del Espíritu Santo. El hombre no se purifica a sí mismo. Es el Espíritu Santo y su obra poderosa la que lo purifica. Y olvidémonos de que el hombre tiene que darle permiso a Dios. Si Dios te quiere purificar, te purifica y punto. La santificación es una obra de Dios. La perseverancia es una obra de Dios. La obediencia es una obra de Dios. Esto nos lo dice el nuevo pacto de Jeremías 31-33. Les daré un nuevo corazón para que me obedezcan. Mira que la obediencia viene de Dios. La obediencia cristiana es una obra de Dios. Les daré un corazón. El corazón lo provee Dios con nuevos afectos, con una nueva voluntad. Para que me teman, dice también Ezequiel, y Jeremías también dice, para que me teman. El temor de Dios es obra de Dios, porque Dios lo da de manera natural. ¿Cómo sabes que viene de Dios? Porque es espontáneo, porque surge de la naturaleza, porque no es planificado, porque no es coordinado, porque no es apariencia. Porque cuando una persona se propone ser humilde, ya no es humilde. La humildad tiene que surgir naturalmente, espontáneamente. La espontaneidad es muy importante para la teología por eso. Porque cuando algo es espontáneo es natural. Cuando algo no es espontáneo es planificado, y cuando es planificado es humano, y cuando es humano ya no sirve. Entonces Dios, mira todo lo que nos da: el llamamiento, la elección, la justificación, la santificación, la glorificación, la obediencia, el corazón, la perseverancia, la virtud del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas son virtudes del Espíritu Santo, no son virtudes humanas. Y nos da la glorificación, que es la limpieza absoluta de la maldad, que es la liberación definitiva de la maldad, en donde vamos a estar en un estado de justicia perpetuo y eterno, donde vamos a tener la seguridad de que no se va a dar una segunda caída, como pasó en el Edén. Porque yo me preguntaba eso, yo decía, y cuando estemos ya en la eternidad, ¿qué tal que nos la volvamos a mandar como Adán? Pero ya no vamos ya no vamos a cometer ese error nunca jamás en la existencia, porque la fidelidad de Cristo se habrá fraguado con nuestro ser, y vamos a ser tan fieles al Padre como Cristo lo será eternamente al Padre. Porque se ha fusionado su fidelidad con mi fidelidad. Por eso es la importancia de estar en Cristo. Estar en Cristo es un blindaje para el mal. Y nunca nos rebelaremos contra Dios. No por obligación,
sino por naturaleza, por esencia, porque compartimos su misma esencia, no porque seamos títeres de Dios, no porque seamos robots de Dios, sino porque Él nos ha compartido su esencia y de su esencia fluye toda fidelidad, toda perseverancia, toda virtud, toda justicia, toda bondad y de manera perpetua y eterna. Y no hay nadie que la contamine. El mal nunca podrá contaminar la pureza de Dios. En los hombres sí. Sus bondades pueden ser contaminadas por la maldad y pueden ser contaminadas y pueden ser destruidas, pero Dios no. Dios se acerca a lo inmundo y es purificado. El hombre se acerca a lo inmundo y es contaminado, pero Dios se acerca a lo inmundo y es purificado, es limpio, así como la luz echa fuera las tinieblas. Entonces no hay lugar para las tinieblas, no hay lugar para la maldad. Y esto es la glorificación, ya es ese estado perpetuo donde nunca más vamos a tener un mal pensamiento, nunca más vamos a tener una mala emoción, nunca vamos a tener una mala intención, no va a surgir de la naturaleza nueva, porque estamos glorificados. Lo único que surge de esa naturaleza son buenas intenciones, es gratitud, adoración, y esto será perpetuo. En esto consisten las 5 solas. Y estos conceptos nos ayudan a entender cómo es la salvación y nos ayudan a entrar en el reposo de Dios. Y nos ayudan a entender que esta obra nunca será frustrada. Si hemos nacido de nuevo, si somos salvos, si hemos sido llamados, si hemos sido regenerados, que eso también es una obra del Espíritu Santo, la regeneración, el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, si hemos sido regenerados, nunca perderemos esa salvación. La seguridad es absoluta. Si hemos sido regenerados, es imposible que nos perdamos porque Dios no puede ser frustrado. Dios no hace sus obras a medias, ni Dios fracasa en sus obras. Cuando Dios se propone algo, lo hace. Por eso Lamentaciones 5:23 me parece que dice, vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Porque aún nuestro volvernos a Dios es porque a Dios le plació dar esa orden, le plació dar ese decreto. A mí se me venía el ejemplo de que se hacía para hablar de la santidad, pero lo podemos aplicar a la salvación. ¿Cuál es? Cuando hablábamos de la gracia, decir, nosotros no tenemos participación en eso. Sí, todo es de Él, por Él y para Él, dice Pablo, ¿no? Y ahora no vivo Hechos, yo, más Cristo vive en mí. Eso es tremendo, la mente la recibimos de Dios. No, esto es muy maravilloso y en realidad nos hace entrar en el reposo de Dios. Y ese es el verdadero reposo. Ese es la verdadera paz, la verdadera esperanza. Sé que por este camino se pueden llegar a dar caídas, podemos llegar a experimentar flaquezas, debilidades, porque no estamos glorificados todavía, estamos siendo santificados. Y Dios lo permitirá para que nosotros podamos ser muy conscientes de nuestra débil humanidad. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a nuestras debilidades, se nos ilumina la conciencia de nuestra... somos conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, y en esa fragilidad, en esa iluminación decimos, sin ti nada podemos hacer. Y por eso Dios permite la debilidad en este momento, para que la conciencia sea iluminada. Incluso pueden llegar a haber tropiezos y caídas, pero la Biblia dice que aunque el justo cayere 7 veces, el Señor lo levantará. Pero es que Él ya es un salvo, Él nunca terminará caído. Y cuando la persona caiga y experimente la debilidad, obviamente que Dios lo protegerá con arrepentimiento y Dios lo protegerá con fe. La Biblia dice que Dios nos protege mediante la fe y el arrepentimiento para que alcancemos la salvación, porque el arrepentimiento es un don de Dios y la fe es un don de Dios. Entonces esa persona es levantada, Dios la levanta con el arrepentimiento. Mira qué lindo, porque muchas veces nosotros nos imaginamos que Dios nos levanta extendiéndonos la mano y nos dice, levántate, te pelaste las rodillas. No, Dios nos levanta con arrepentimiento. Cuando la Biblia dice que el justo cae y Dios lo levanta, ¿con qué lo levanta? ¿Con una muleta? No, lo levanta con arrepentimiento, con fe, con una nueva conciencia, con una nueva luz. Y esa persona puede caer, pero va a tener mucho más conciencia de quién es Dios y quién es Él, que depende solo de Dios. Y no solamente va a aprender eso, sino que va a ser más experto frente a nuevas tentaciones, como dice la Declaración de Fe de Westminster.
va a ser más experto frente a las nuevas tentaciones. También puede producirse la caída porque Dios lo está disciplinando, pero la disciplina va a producir vida, o sea, todo lo que pase en nuestra vida va a ser para que alcancemos la estatura de Jesucristo y para que lleguemos a esa salvación tan anhelada. Todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien, los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Pero en el caso de los que no son llamados, en el caso de los reprobados, ellos sí caerán. Y caerán definitivamente. Incluso los que estén en la iglesia, que estén dentro del rebaño, que parezcan que son salvos, que canten, que oren, que estén muchos años sirviendo. Si ellos no han sido escogidos, si ellos no han sido regenerados, como hemos dicho en otros programas, ¿no? A su tiempo su pie resbalará. Porque ellos no están sosteniendo el cristianismo con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo no está sosteniendo su cristianismo, sino que su cristianismo está siendo sostenido por su voluntad, porque son simpatizantes de las doctrinas cristianas, porque de alguna manera son moralistas, porque toda persona quiere tener buena reputación, y si comportarse bien le trae buena reputación, pues lo hace por eso, no lo hace para la gloria de Dios, lo hace para su propia honra. Pero esas personas que funcionan en la humanidad nunca van a llegar a la salvación. Pero las personas que funcionan en Cristo, que funcionan dentro de la elección, ellas no están haciendo sus obras para ser honrados por los hombres, para ser alabados por los hombres, sino que lo están haciendo para Dios. O sea, ellos sí pueden decir, como dice la última sola, solo a Dios sea la gloria. Así es. Bueno, terminamos otro lunes más